amigos. Es un gran placer para mí dar bienvenidos a Diego Giacomini, una persona muy célebre, muy conocido, profesor, entre otros en la Universidad de Buenos Aires, intelectual, liberal y economista, y bueno, muy presentes en los medios. So, bienvenido otra vez. Mi nombre es Lars Albrecht, soy el jefe de la oficina de la Fundación Premio Nobel de Argentina aquí en Buenos Aires. Bueno, el tema de hoy es el libro que fue publicado la semana pasada. Y es un libro en el sentido anarcocapitalista. Es una cosa muy especial. Creo que es una parte del libertarismo. Es liberalismo, pero es una parte especial del liberalismo. Bueno, y una idea que es muy interesante desde mi punto de vista es que el mercado o la economía es una cosa moral y ni amoral. Bueno, quizás vamos a empezar con este punto. ¿Puede dar algunos comentarios sobre este aspecto? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, este libro es un libro anarcocapitalista. Lo escribimos junto a Javier Milei. Concretamente, este libro empieza con 3 citas de Jorge Luis Borges. La última, la tercera, dice: algún día lo merecemos no tener gobierno. Eso es anarcocapitalismo. De hecho, Javier y yo somos 2 admiradores de Murray Newton Rothbard, que es un gran intelectual inspirador para nosotros. Concretamente, a ver, este es un libro económico, pero también es un libro filosófico y moral, y que es atemporal. Si bien tiene todo lo que decimos sustentado con datos de la economía mundial y argentina de hoy en día, y hacemos propuestas para que Argentina vuelva al sendero del crecimiento, hacemos una propuesta fiscal que es una reforma muy profunda del Estado. Proponemos con lujo de detalles cómo bajar el gasto público 15 puntos del PBI para poder bajar los impuestos 10 puntos del PBI, y también explicamos que hay que hacer una reforma bancaria, explicamos cómo hacerla, explicamos que hay que cerrar el Banco Central, porque el Banco Central básicamente es una institución cooptada por la clase política para financiar sus delirios fiscales y permanecer en el poder. La gente piensa que lo normal es vivir con el Banco Central. El Banco Central es un invento que se masificó en el siglo XX y que su origen data del siglo XIX. Y acá explicamos esto porque, ¿qué sucede? Hablamos también del rol de la educación como sistema de adoctrinamiento en la religión del Estado. Y vemos cómo la educación pública es una educación donde te dicen qué, cómo y cuánto tenés que estudiar un ministerio, y eso es homogéneo, ya sea de gestión privada o de gestión estatal. Toda esta bibliografía está totalmente ausente en las universidades, en los colegios secundarios. Entonces, si nuestros jóvenes se quieren ayornar, estudiar las ideas de la libertad, lo tienen que hacer por motus propio, totalmente fuera del sistema educativo. Y esta discusión del Banco Central, que todos creemos que es algo normal, que tiene que existir, surge de una discusión del siglo XIX, donde discuten 2 escuelas: la escuela bancaria versus la escuela monetaria en Inglaterra, discusión que después se extiende a Francia y Alemania, los principales 3 países donde esa discusión tuvo lugar. Y cuando uno estudia eso, se da cuenta, por ejemplo, que el Banco Central fue creado originalmente para tratar de impedir todo lo que los bancos centrales después, en el siglo XX, terminaron propiciando y potenciando a la N. Entonces, en todo esto nosotros queremos las ideas anarcocapitalistas,
que mucha gente piensa que son utópicas y están realmente equivocados. Y lo explicamos. A ver, esto está en otro capítulo que ahora voy a entrar en detalles. Concretamente, el paradigma más utópico de todos es el paradigma en el cual las sociedades en el siglo XXI y en el siglo XX han vivido. El siglo XX y el siglo XXI han sido dos siglos, al menos hasta ahora, que se han caracterizado por un avance ciclópeo muy grande de los estados con su fuerza coercitiva sobre las libertades individuales. Paradójicamente, con constituciones como la Argentina, que supuestamente protegen los derechos individuales contra los avances del Estado, la clase política siempre se ha valido para que las constituciones terminen avalando esos avances de la casta política y del Estado sobre el individuo. ¿Y qué decía? La utopía más grande es la que vivimos. ¿Por qué? Porque vivimos en la teoría tradicional de la política económica, que asume que el policymaker gobierna por y para el bienestar general. Esto es el perfeccionamiento del sistema medieval, donde el rey gobernaba por y para Dios. El rey basaba ese modelo en qué? En la institución iglesia, que le proveía los intelectuales que creaban el andamiaje intelectual para sostener eso. Hoy en día ese rol lo cumplen las universidades con sus tecnócratas que desarrollan teorías, modelos, que nos enseñan desde chiquito que el Estado tiene que intervenir en todo ámbito de la vida, eligiendo ganadores y perdedores, diciendo qué tenemos que comerciar, con quién, cuánto. ¿Y qué sucede? Esta teoría, que es muy utópica, ¿qué sostiene? Volviendo, que el político gobierna por y para el bienestar general. Ya eso es utópico, porque eso lo convierte en un ser humano diferente de nosotros, porque nosotros perseguimos nuestro bienestar, pero el político no persigue su bienestar, persigue el de la sociedad. Punto número 1. Punto número 2. No se puede saber qué es el bienestar general. ¿Por qué? Porque para mí es una cosa, para usted es otra, para los docentes es otra diferente. Tercero, si igual se pudiera saber qué es el bienestar general, ¿cómo se va a saber cómo alcanzarlo? Esta teoría supone que el policymaker conoce el modelo a la perfección. O sea, además conoce la botonera, o sea, conoce qué botones tocar, con qué fuerza tocarlos, durante cuánto tiempo tocarlos, para que la realidad converja hacia el bienestar general. Una locura. ¿Por qué una locura? Porque para que eso pudiera ser posible, necesitamos que todos nosotros no formemos expectativas. O sea, fuéramos parásitos que no tratamos de anticiparnos y tomar nuestras decisiones. Porque si nosotros tratamos de evitar el accionar del político, los resultados van a ser diferentes a los que el político pregona. Y acá surge el libro de Hayek, que es Camino de la Servidumbre. ¿Qué sucede? Como el policymaker interviene y no puede alcanzar los objetivos y la realidad no converge a lo que él quería, interviene cada vez más, pero los resultados son cada vez más alejados. Y de este paradigma, que es el keynesianismo, se gobierna con discrecionalidad. Es lo que los argentinos estamos acostumbrados de toda nuestra historia. El político salvador del sillón de Balcarce 50, que sabe qué es bueno para nosotros, entonces le tenemos que dejar tomar todas las decisiones. Ok. Bueno, esto es utópico. Es utópico que esto puede funcionar bien. En cambio, las ideas anarcocapitalistas, que son ideas que, si son utópicas en el sentido positivo,
¿Por qué? Porque son un faro que nos muestra hacia dónde dirigirnos y nos señaliza que cualquier esfuerzo en ese sentido es un esfuerzo, uno, en el sentido correcto, dos, que es poco, que hay que seguir siempre avanzando en ese sentido, que todo movimiento en ese sentido es poco. Y cuanto más la gente conozca esta filosofía, hay más chances que la realidad caiga en un punto intermedio y no esté tan corrida a la izquierda, donde nosotros como ciudadanos, nosotros como sector privado, vivimos expuestos a la fuerza coercitiva y criminal del Estado, que en realidad el Estado no existe. El Estado es un grupo de funcionarios, es un grupo de burócratas con sus tecnócratas cortesanos que persiguen sus propios beneficios y viven a expensas nuestras. A ver, una persona en Argentina hoy en día de clase media alta que se ubique entre el 3% de mayores ingresos de Argentina, trabaja 9 meses al año para el sector público. ¿Qué hay más parecido a la esclavitud que trabajar 9 meses para otro? 9 meses al año para el sector público. ¿Qué hay más parecido a la esclavitud que trabajar 9 meses para otro? Y para otro que no te da nada, como los políticos, porque hay que entender, la verdadera grieta en Argentina son los políticos que no generan riqueza, que no generan ingresos, contra los privados, que sí generamos riqueza e ingresos. ¿Cómo se ve esto? Muy sencillo. Cualquiera que trabaja en el sector privado, me pongo yo como ejemplo, soy economista. ¿Cómo me genero mi ingreso? Vendiendo mis servicios de consultoría económica, que alguien me los paga. ¿Y por qué me los paga ese alguien? Porque yo le estoy brindando un servicio que él paga voluntariamente porque a él le sirve. Porque yo, con mi servicio de economista, satisfago una necesidad de él. Entonces yo tengo que producir un servicio que le sirva a mi prójimo para poder vivir y adquirir los bienes y servicios que me permiten vivir. ¿Está claro? Un político, ¿qué hace? Nada. No genera riqueza, no provee ningún bien, ningún servicio. ¿De qué vive? Vive de una ley que él mismo vota, con una ley con otra ley que él mismo vota, que es el castigo si no cumplís la primera ley, que ¿qué es? Yo vengo, te doy un palazo en la cabeza y te saco impuestos que son mis ingresos. O sea, el político vive de ingresos diferentes a los que vivimos nosotros. Ingresos sacados coercitivamente sin proveer de ningún servicio ni bien al prójimo. Porque hay que entender que en esta sociedad tan corrida a la izquierda en la cual vivimos, el mercado es un sistema de cooperación social en el cual todos interactuamos libremente, voluntariamente, produciendo bienes y servicios para satisfacer la necesidad del prójimo. Y tenemos ingresos solamente si al prójimo le damos algo que al prójimo le sirve. Porque si al prójimo no le sirve, no lo compra y quebramos. Y tenemos que buscar otra manera de vivir. En cambio, el político, que esto es parte de las grandes mentiras de los políticos, de la democracia, de la división de poderes, de los poderes. La división de los poderes no contiene el avance del Estado contra el individuo. Vamos a un ejemplo.
¿Cómo se nombra un juez? Un juez es miembro de un partido político. ¿Y quién lo propone? El Poder Ejecutivo. ¿Y el Poder Ejecutivo por quién está formado? Por miembros de un partido político. ¿Y quién lo vota? La Cámara de Diputados y Senadores. ¿Y quiénes son? Miembros de un partido político. Entonces uno se da cuenta que la democracia, que es un sistema que, como dijo Churchill, parecería que hasta ahora todos creen que es el mejor, tiene sus grandes dudas. ¿Cuáles son sus grandes dudas? Parte de una contradicción, porque dicen que el anarcocapitalismo es una utopía inválida, y es muy loco. Los críticos del anarcocapitalismo, que dicen que el anarcocapitalismo es utópico y es inaplicable, lo dicen porque sostienen que el individuo no puede ser gobernado por sí mismo. Ahora bien, pero el individuo, en el modelo de la teoría tradicional de la política económica, puede gobernar a otros. Interesante, una contradicción en sí mismo. Así como la democracia, donde detrás del Estado y detrás de los políticos, ¿qué está siempre implícito? Está implícito ¿qué es bueno para nosotros? Paradójico, porque cada 2 años arman todo un circo para que nosotros, que somos los que no sabemos, lo elijamos a ellos. Ahora bien, lo interesante es que en esas elecciones jamás votamos por lo importante, jamás se vota por el sistema. Nunca se cambian las reglas de juego ni los sistemas. A ver, no podemos, una pizca de jamás votamos por el sistema. Podemos votar porque no haya más 2000 congresos municipales que tenemos que mantener con nuestros impuestos. ¿Podemos votar por eso? No, votamos solamente por nombres, y por nombres que son siempre los mismos. ¿Por qué? Porque el sistema político está armado para ponerle todas las trabas, las máximas trabas posibles, para que nadie nuevo entre al sistema a ver si se le ocurre carcomer las bases de este sistema. Por eso, la batalla cultural es muy importante. Y en el siglo XXI tenemos algo a favor. Los medios de comunicación se dividen en medios de comunicación de 3 generaciones. La antigua, que son libros y conferencias. La intermedia, que son radio y televisión. Y la moderna, que son las redes sociales. Con Javier Milei estamos trabajando día a día para dar esta batalla cultural. Porque si no damos esta batalla cultural, jamás vamos a tener la chance de que la sociedad caiga o termine depositándose en un punto de equilibrio intermedio. Ustedes fíjense que desde que volvió la democracia, gracias a Dios, en el 83, en esta sociedad los únicos que progresan son los políticos. El ranking de los 1000 más ricos de Argentina no se publica porque nos caeríamos como condorito así la espalda para atrás para ver cuántos políticos están ahí adentro. Todo creado a partir de nuestros impuestos y nuestro esfuerzo. Muchísimas gracias. Pero quizás una última pregunta. Las reacciones de su libro, bueno, creo que todo lo que acabas de decidir es muy lógico desde un punto de vista liberal, claro, ¿no? Bueno, 100%, más o menos 100%, pero creo que es muy difícil de comunicar para la sociedad qué fueron o son las reacciones en la prensa y en las redes sociales quizás. Bueno, es muy interesante tu pregunta. Mira, venimos trabajando hace años con Javier
y en todos los campos. Por ejemplo, yo soy profesor de 5º año de Economía del Colegio Nacional de Buenos Aires, porque yo soy egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, es una institución que quiero mucho. Hace 10 años que le doy clase a los chicos, y sí, les bajo línea, o sea, les bajo mucha línea en este sentido. Doy clases en la Universidad de Buenos Aires, doy clases en la Universidad de Belgrano, Javier lo mismo, y nosotros estamos muy presentes en los medios, y la satisfacción que nos da es que las reacciones más masivas a esta batalla cultural, los que mejor responden a esta batalla cultural, son los jóvenes entre 15 y 25 años, y tiene su lógica. Esto es muy interesante. Hay un libro por acá de Murray Rothbard que se llama Hacia una nueva libertad, que es el manifiesto libertario, que yo le recomiendo a toda persona que lo lea, porque hay un antes y un después intelectual de ese libro, donde explica que el problema es que cuando nace el liberalismo original, que nace, por ejemplo, con la revolución de Cromwell en la Inglaterra de 1600, después que se extiende con Jefferson en la Revolución Americana, ¿cuál fue el problema? Que en el final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, liberales se alían con conservadores para disfrutar las mieles de las clases sociales más acomodados en el sistema económico y de las ventajas que brindaban los puestos estatales, y surge el liberalismo clásico, que el liberalismo clásico admite la existencia como prerequisito del Estado como prestador de seguridad y justicia. Y esto lo explica muy bien Huerta de Soto. Esto es la muerte original del liberalismo clásico. Lo condena a perder la batalla cultural contra el socialismo. ¿Por qué? Porque cuando vos aceptás intelectualmente la existencia y la necesidad del Estado, comprás a un burócrata, y el burócrata interviene, y cada intervención está condenada a generar malos resultados, cada vez peores, y esto lleva a que el burócrata intervenga cada vez más. Es el camino de la servidumbre de Hayek, que se monta sobre lo que en su último libro Hayek escribió, La fatal arrogancia, del político que se la sabe todo. ¿Y qué pasó? Esto llevó al problema más grande de todos. El libertarianismo, Rothbard, que era el partido, las ideas del cambio radical, que era la que seducía a la juventud, perdió la batalla cultural a manos del socialismo. El socialismo, que es un engendro impracticable, esto lo explica muy bien von Mises, gana la batalla cultural porque logra seducir a los jóvenes como partido del cambio radical, como partido de la esperanza, cuando siempre termina obligatoriamente basándose o teniendo que recurrir a la violencia para poder ser llevado a la práctica. Por eso yo creo que acá hay una batalla cultural y una misión que la explicamos en la introducción del libro. Después del terrible avance del Estado sobre el individuo en el siglo XX y en el siglo XXI, yo creo que los jóvenes son los que están entendiendo que para adelante en este siglo va a haber una vuelta de rosca donde el individuo va a empezar a ganar preponderancia a expensas del Estado y se va a empezar a desandar ese camino nefasto que recorrió el siglo XX y hasta ahora el siglo XXI, que es un Estado cada vez avasallando más la individualidad. Por eso las 3 citas de Jorge Luis Borges en la primera hoja, donde uno
puede apreciar que Jorge Luis Borges era anarcocapitalista. Muchísimas gracias para esta inspiración, para su discurso, para sus explicaciones, para su tiempo. Muchísimas gracias para usted, para venir. Y vamos a continuar en un ratito y otra vez gracias para